Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a un programa de Top Especialistas este 2023 y llega con, de alguna manera, algún temor por el cambio de alcaldes de muchos empresarios. Algunos de ellos nos han escrito en redes sociales a partir de cosas que se están viendo en programas de televisión, de ya declaraciones de alcaldes que han entrado y que están, digamos, con la posibilidad de renovar, de no renovar o de no permitir que existan ciertos giros en ciertas municipalidades, y justamente para esto hemos pedido la presencia aquí en el programa de Carlos de la Rosa, quien ha tenido a bien venir a visitarnos. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, Buen año 2023. Qué gusto hablar contigo. Así es, después de algún tiempo. Carlos, mira, te hemos invitado porque siempre nos atiendes para hablar sobre las dudas que tienen la gente que nos sigue en Valor Agregado, y específicamente hay un temor de los empresarios con respecto a un caso que creo yo que se va a convertir en un caso emblemático, que es este caso en Surco del concierto de Juan Luis Guerra, que el local fue cerrado. Y entiendo ahora se ha clausurado. Entonces, independientemente del giro de negocio, lo que quiero, que lo vamos a ver como caso específico, lo que quiero es que la gente que nos sigue, y hemos hecho un programa contigo antes sobre licencia de funcionamiento, entienda cuáles son los riesgos a los que se enfrentan hoy día, digamos, este año 2023, ante el cambio de alcaldes y algunos alcaldes que probablemente quieran evitar renovar o evitar que existan ciertos giros dentro de cualquier municipalidad en realidad. Entonces, mi primera pregunta, Carlos, va directamente a quemarropa, es: los empresarios que tienen ya licencias de funcionamiento para rubros, por ejemplo, como el que tenía este local, tendrían que estar preocupados ante cambios en la legislación dado o nuevas ordenanzas dadas por estos nuevos alcaldes que están entrando, que prohíban continuar con estos giros de negocio. ¿Eso es posible o no? Bueno, definitivamente no. Eso es lo primero que te digo así directamente y contundentemente no. ¿Por qué razón? Porque todos los locales que tienen licencia de funcionamiento, en principio, por regla general, tienen derecho a funcionar, tienen derecho a realizar sus actividades comerciales indefinidamente, porque hay que tener en cuenta que las licencias de funcionamiento se otorgan a plazo indeterminado. Entonces, no es que ningún alcalde va a venir y va a decirme yo te dejo sin efecto tu licencia o no te la renuevo, porque no están sujetas de renovación. Mi licencia es infinita, es eterna. La única forma en donde mi licencia o yo podría ser clausurado a pesar de contar con una licencia de funcionamiento sería que yo cometiera una infracción. Y yo cometí una infracción que me haga me haga merecedor de la sanción de clausura. Entonces, solamente en esas circunstancias se me podría cerrar, pero tampoco existiría una clausura definitiva. ¿Por qué razón? Porque las sanciones normalmente existen dos clases de infracciones, y según el caso de las infracciones va a corresponder un tipo de sanción. Por dar un ejemplo, la primera clase de infracciones son las indeterminadas, por decir que yo estoy funcionando de una manera en la que no debería funcionar. Por decir, que mi restaurante tenga un aforo de 20 mesas y que yo pongo 40 mesas. Estoy funcionando de manera irregular. Entonces, ¿hasta cuándo me van a clausurar? Hasta que regularice. Las normas de sanciones no dicen 3 días, 4 días, 5 días, sino es hasta que regularice. Entonces, yo regularizo mi conducta infractora, adecuo el funcionamiento de mi local a la ley, e inmediatamente después de eso tendría que, obviamente, pagar una multa porque la falta ya la cometí, pero después de haber corregido mi conducta infractora y estoy en condiciones de funcionar nuevamente adecuado a las normas, tendría que seguir funcionando. Mi clausura sería temporal, no hay un plazo establecido, pero se entiende que es hasta que corrija mi infracción. Y también hay otras infracciones que son de un solo acto. Hay infracciones de un solo acto, por decir, yo le venda licor a un menor de edad, tengo una bodega o una discoteca y dejo entrar a un menor y le vendo licor. Yo no puedo decir, la municipalidad viene y me clausura, yo no puedo decir, ya saqué al menor y saqué al menor, el menor ya se retiró y voy a volver a funcionar segundos después. No, evidentemente no, porque cuando son infracciones de un solo acto, a diferencia de la infracción continuada que describí hace unos segundos, la infracción de un solo acto, el daño ya se produjo, no tiene que continuar, porque a pesar de que no continúe en el tiempo, ya ha causado un daño grave a la sociedad. Entonces, en ese caso no es hasta que yo adecúe mi conducta, sino que voy a estar cerrado unos días para efectos de que yo comprenda que digamos, haciendo un análisis de beneficio, yo entienda que lo que me ha costado venderle a un menor es más de lo que puedo haber ganado. Entonces se me sanciona para que yo aprenda y yo deje de trabajar unos días con la intención, vamos a decir como en derecho penal, la función resocializadora de la sanción, para que el empresario entienda que está mal lo que ha hecho y deje de hacerlo en el futuro.
pero no existirían sanciones indefinidas. En principio son indeterminadas, pero hasta que subsanen y con cierto plazo, que se cumple ese plazo y tengo el derecho a reabrir inmediatamente. Entonces, si tengo licencia, voy a continuar funcionando en la medida en que funcione bien. Ahora, a ver, lo que mencionas con respecto al tema de conductas infractoras, vamos primero por ahí. Yo tengo un local, de hecho vamos a poner el caso del local del concierto, ¿no? En este caso, por ejemplo, el local del concierto, entiendo que ya había tenido, si no me equivoco, una infracción o un cierre previo. Entiendo que eso entonces, según lo que mencionas, es una infracción, ha habido una conducta infractora y por eso hubo una sanción que fue, entiendo, una clausura previa o temporal. Ahora entiendo que hay una clausura, no estoy seguro si es definitivo o no, entiendo que es una segunda sanción y como es un concierto, entiendo que no es a plazo, digamos, continuado, como mencionas, sino es por un evento puntual, que es que superó esta empresa el aforo que debería tener, obviamente, poniendo en riesgo, digamos, la seguridad de toda la gente que estaba ahí. ¿Cómo funciona en este caso lo que acabas de mencionar? Ya hubo una infracción inicial, entiendo que ahorita hay una segunda infracción, con esa segunda infracción ya existe la posibilidad, por lo tanto, de una clausura definitiva, porque se incumplió aquello que debería haberse cumplido, que es el aforo. ¿Cómo funciona la ley ahí? No, mira, te comento, yo he seguido este caso por las noticias y te digo, efectivamente hubo un momento en que lo detectaron incumplido con las normas de aforo, habían más personas de las que podían entrar según las características de ese local. Entonces, cuando es el tema del aforo, es igual al ejemplo que te di de vender licor a un menor de edad. O sea, yo, si la capacidad de mi local es para 2.000 personas y encuentran 3.000, no es que salen esas 1.000 y yo continúo trabajando. No, yo el daño ya lo hice, ya perjudiqué. Porque una infracción municipal se entiende en principio que perjudica a toda la sociedad, porque genera un riesgo, una incomodidad para cualquier vecino, cualquier persona que potencialmente pudiera ingresar a ese lugar. Está generando riesgo, entonces generar riesgo ya es un daño. Entonces, como ha generado un riesgo, se le da una clausura de determinados días, no es hasta que subsane, porque ahí la subsanación, como te digo, podría ser en unos segundos, es decir, se retiren los últimos 1.000 que han entrado y el concierto sigue. No, entonces ahí no, ahí sí se aplica la sanción de clausura y se le da unos días para que el empresario reflexione, adecue su conducta, dé las disposiciones a todos sus trabajadores para que eso no se vuelva a cometer. Le vamos a decir para que reflexione, se resocialice y no vuelva a cometer. Entonces ahí se le da un determinado número de días, no es hasta que subsane. Pero entiendo que esa infracción se cometió el año pasado. Entonces, en principio, el empresario ya habría cumplido con su sanción. Y es más, me acuerdo que el alcalde electo el año pasado dijo, yo no lo voy a dejar funcionar. Entonces, el día 2 de enero, si no me equivoco, que fue cuando el alcalde asume el cargo y ya puede ejercer funciones, ¿sí? O si no ha sido el 2, ha sido el primero, clausuró ese local. Entonces ahí me parece extraño, lo primero que tengo que decir, porque el local no estaba funcionando, entonces nadie puede clausurar un local que está cerrado. Entonces no sé por qué he visto que las primeras horas de la mañana fueron y lo empapelaron, pero no había ningún concierto, no había ningún evento, entonces en principio no había nada que clausurar. Y segundo, si hablamos por las normas del aforo, yo entiendo que los días que le dieron ese local ya había estado clausurado, ya no estaba clausurado, ya había vencido la sanción, sino por quedarle otra. Entonces en principio la sanción ya se había cumplido. Sin embargo, han venido y lo han clausurado por otra razón. Entonces, en principio, esa clausura de alguien que ya cumplió sus días digamos, que le correspondía por haber cometido una infracción y en un momento en donde no estaba trabajando, por lo tanto no podía estar cometiendo ninguna infracción en ese momento, la clausura me parece extraña, y creo que entendería que más ha sido para dar una señal, un gesto político, de repente para que los vecinos vean la voluntad que tiene el alcalde, pero legalmente hablando, esa clausura pues no tenía, en principio no tenía ni pies ni cabeza. Ahora, me voy a poner en el papel de la gente que nos está mirando, ¿no? De la gente que sigue Valor Agregado como empresario, como emprendedor. Yo estoy con un giro de negocio, imaginemos que yo sea aquel, digamos, al cual incumplí efectivamente el aforo inicial, me clausuraron y ahora yo tengo, por ejemplo, un concierto programado en enero, ¿de acuerdo? Imaginemos que la sanción, no sé exactamente cuál es la fecha, pero imaginemos que ya la sanción ya se levantó, o sea, pasó mi periodo de sanción, ¿de acuerdo? Y programo un concierto de repente para el 15, 17 de enero. Pero me han clausurado, me acaban de clausurar, como bien dices, el primero, el 2, no sé la fecha que haya sido la clausura, pero no había ningún concierto en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer como empresario ante ese tipo de cosas que suceden con las municipalidades?
porque finalmente, o sea, mi objetivo, sí, obviamente si es que he entendido que lo que tengo que hacer correctamente es no superar el aforo, porque eso implica obviamente una sanción, además pongo en riesgo a la gente, y el aforo es como X, no sé cuánto será el aforo ahí, pero es como X, entonces yo estoy vendiendo, y ya he vendido las entradas como X, que es el máximo que puedo hacer para el concierto del 15. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Porque o cancelo, dado que me están clausurando y efectivamente ya no va a haber concierto el 15, y comunico a toda la gente, o no debería haber ningún problema y mantengo el concierto del 15. ¿Qué hago como empresario? Yo me imagino que esa es la duda que cualquier empresario que esté en este rubro debería estar haciéndose, ¿no? Ya, bueno, lo primero que también tienen que saber los empresarios, porque muchos de ellos no lo saben y ahí es que se cometen también muchos abusos municipales, es que una clausura en principio no es tan sencilla. ¿Por qué razón? Porque las clausuras se rigen por una ley que es la ley del procedimiento de ejecución coactiva. Esa norma establece claramente que si yo no estoy de acuerdo con la sanción, siempre tengo la posibilidad de formular recursos administrativamente, desde la reconsideración, y después tengo la posibilidad de formular la apelación. E incluso si yo no estoy de acuerdo con la decisión final de la municipalidad, yo puedo judicializar el tema y puedo impugnar a través de una demanda contenciosa administrativa, puedo ir y decirle a un juez, yo no estoy de acuerdo con esta sanción municipal, evalúa si corresponde porque yo considero que está mal puesta. Y las sanciones de los gobiernos locales se rigen por una norma, que es la ley del procedimiento de ejecución coactiva. Esa norma establece que el único funcionario que puede clausurar es el ejecutor coactivo, y que el ejecutor coactivo tiene una función que es indelegable, es decir, el coactivo es el único que puede hacer una clausura para que la clausura valga. Esa ley regula el cumplimiento de muchas obligaciones de las municipalidades, entre ellas está la obligación que le impone a un administrado cuando es clausurado, es decir, es una obligación de no hacer. Si a mí me clausura, yo tengo la obligación de no trabajar, de abstenerme de trabajar. Entonces esta clausura, y la norma lo dice expresamente, la clausura también está regulada por esta norma. Esta norma establece que el ejecutor coactivo es el único que puede clausurar, que su función es indelegable, pero también establece otra cosa, que si la sanción no ha adquirido la característica de cosa decidida, que es el equivalente a la cosa juzgada del Poder Judicial, las decisiones administrativas son cosas decididas, es decir, que ya no se puede modificar porque yo ya agoté todos los recursos que tenía para cuestionar una sanción de clausura, es decir, reconsideré, apelé, me fui al Poder Judicial, recién cuando he agotado todo ese camino, o cuando también yo decidí no recorrerlo porque pueden vencer los plazos y yo no cuestiono, no formulo mis recursos. Entonces, si yo no formulo mis recursos, entonces la sanción se va a convertir en cosa decidida, va a adquirir firmeza, porque ya venció el plazo para impugnarla y no la impugné. O también puede adquirir firmeza, como les dije, porque agoté todos los recursos, pero perdí en todos. Hasta el Poder Judicial no me dieron la razón. Recién en ese momento el ejecutor coactivo puede ir a clausurar. Solamente en ese momento. Antes no puede clausurar. Entonces, si el ejecutor coactivo no clausura, esa clausura que hacen los inspectores municipales, tienen que saber todos los inspectores que no tienen ningún valor. Es una clausura graciosa, por llamarle de alguna manera, porque no tiene ningún valor, porque no ha sido ejecutada por el ejecutor coactivo. Ahora, el ejecutor coactivo, definitivamente yo he visto las noticias, porque lo difundieron, hubo mucha prensa, el ejecutor coactivo de la Municipalidad de Surco no se hizo presente. Y precisamente no se hizo presente porque no había una resolución que estuviera firme. Entonces, en principio, esas resoluciones son abuso y eso lo tienen que saber los empresarios. Eso es número uno. Ahora también, número dos, también los empresarios tienen que saber que por temas de seguridad sí se podrían dar medidas cautelares, resoluciones cautelares. La municipalidad puede dar una resolución de medida cautelar que goza del privilegio de ejecución inmediata. Es decir, si yo soy el ejecutor coactivo de la entidad y me dan una resolución que dice medida cautelar por una situación de riesgo, el ejecutor coactivo ahí sí no tiene que esperar que adquiera firmeza, que no le importa que esté judicializado, el ejecutor coactivo va y le ejecuta inmediatamente para salvar vidas. Pero en este caso, el ejecutor tendría que ver una situación que sí, digamos, de peligro, que siga vigente, que permanezca, que sea inminente. Entonces, en este caso, un tema de aforo no podría, de un evento que se dio hace 2 meses, hace 3 meses, ese riesgo no es real, porque si el ejecutor coactivo va en este momento, no podría encontrar en este momento a 3.000 personas, es decir, que si el aforo fuera de 2.000 no va a encontrar a 1.000 demás y va a decir, sí, hay una situación de inminente peligro y por lo tanto clausuro por medida cautelar, porque esa situación de riesgo ya no se está dando, porque esa situación de riesgo por aforo se termina cuando acaba el concierto. Entonces, en principio, por ahí no podría haber una medida cautelar. Ahora también yo entiendo, y eso también es probable, pero dentro de la especulación, porque no conozco más del caso de lo que se ha visto por noticias, yo entiendo que el actual alcalde de Surco había indicado que iba a exigir acondicionamiento acústico
Entonces, cuando exige acondicionamiento acústico, es parte, digamos, de la infraestructura del local. Entonces, cuando las municipalidades formulan exigencias estructurales, adecuaciones al inmueble, normalmente eso lo hacen encajar dentro de la evaluación de defensa civil. Es decir, al momento de determinar si el local es seguro o no, la norma les permite que también puedan evaluar planos. Entonces, las municipalidades, digamos, si encuentran algún acondicionamiento que quieren exigir un local, lo hacen ver como incumplimiento de las normas de seguridad en defensa civil y clausura. Y le dicen, como esta es una infracción continuada, no es de un solo acto, sino es continuada, te voy a tener clausurado temporalmente, no te digo 3 días, 4 días, sino hasta que subsanes. Entonces, a partir de eso le dicen al que sea el dueño de esta sala de conciertos, le dicen, hasta que no tengas el acondicionamiento acústico que estoy exigiendo, no te voy a dejar funcionar porque para mí estás incumpliendo con las normas de seguridad. Entonces, a partir de eso lo tienen cerrado, y obviamente eso cuesta un montón de plata porque es difícil de cumplir. Es más, entiendo que normalmente la mayoría de conciertos, como todos sabemos, los que hemos ido a un concierto alguna vez, sabemos pues que los conciertos la mayoría se dan al aire libre. Entonces, si piden un sistema a partir del cual los ruidos no salgan, entonces tendrían que techarlo o hacer techos muy altos para que el ruido no salga hacia los costados. Entonces, eso es algo que de repente va a ser imposible de cumplir. Entonces, al final, como nunca van a subsanar, lo temporal se convierte en definitivo, porque, como te dije, le dan una sanción que diga hasta que te adecues, pero como la adecuación es imposible, no lo más probable es que... Claro, al final nunca se abre Esa sea la estrategia municipal. Ya, pero entonces eso es posible, eso es válido y es legal. En principio no. ¿Por qué razón? Porque si hablamos de defensa civil, si esta exigencia se está formulando como defensa civil, la mayoría de locales que tienen una licencia de funcionamiento, para obtener una licencia de funcionamiento, han obtenido previamente una inspección de defensa civil. Han aprobado una inspección de defensa civil y tienen un certificado de defensa civil. Entonces, si yo cuento con un certificado de defensa civil porque la misma municipalidad me lo ha dado, entonces ese certificado me da a mí el derecho de ser tratado como un local que cumple con las normas de defensa civil, con todas las normas de seguridad durante 2 años. Ese certificado me da el derecho de que la municipalidad me trate como cumplidor durante 2 años. Entonces, eso es lo que tendría que ocurrir. La municipalidad tiene que darme ese trato, y por lo tanto no podría clausurarme por incumplir las normas de defensa civil, porque sería desconocer el valor de ese certificado. Pero entonces, una vez que venza ese certificado luego de los 2 años... Pero ahí aclaro algo, porque antes de pasar el tema del vencimiento, porque también es bueno que también se explique en esta entrevista, quiero aclarar que la municipalidad no puede hacer eso. ¿Por qué razón? Porque eso constituye, Indecopi lo ha dicho, es revocación indirecta. Indecopi ha dicho eso, que cuando la municipalidad también me da un acto administrativo, una resolución que me reconoce un derecho, pero después la municipalidad me clausura o me sanciona como si yo no tuviera ese derecho, entonces en la práctica lo está revocando. Lo está revocando, pero sin seguir el procedimiento de revocación, porque no me están sometiendo a un procedimiento de revocación para revocar mi certificado, sino que simplemente lo están desconociendo. Me clausuran por incumplir las normas de seguridad, a pesar de que yo tengo un certificado de defensa civil que dice que las cumple. Entonces, Indecopi ha dicho, eso se considera revocación indirecta y constituye barrera burocrática ilegal. Entonces, eso siempre y cuando se da dentro en este ejercicio que estamos haciendo de los 2 años que dura el certificado, ¿verdad? O sea, si la municipalidad quiere hacer esta revocación diciendo tienes que adecuarte a tal o tal cosa nueva en tu infraestructura dentro del primer año, luego de haberte dado la licencia de funcionamiento, eso sería ilegal, según lo que comentas, ¿correcto? Dentro de ese periodo de 2 años. Así es. De acuerdo. Ahora, imaginemos que efectivamente, digamos, la municipalidad no hace eso porque sabe que es ilegal, pero espera a los 2 años. Termina la fecha de vencimiento de la licencia de funcionamiento, y una vez que termina la fecha de vencimiento, es legal, es posible que la municipalidad ahí diga, ok, para renovarte esta licencia de funcionamiento, en realidad el certificado de defensa civil, ¿no? Más que la licencia de funcionamiento, estamos introduciendo esto nuevo y tienes que adecuarte para poder hacer la renovación de tu certificado de defensa civil. ¿Es posible eso? ¿Es legal o no? ¿Cómo funcionaría el tema ahí? No, tampoco podría. ¿Por qué razón? Porque la ley establece que en un procedimiento de renovación, en este caso la ley que regula el procedimiento para obtener y renovar el certificado de defensa civil, establece claramente que en el procedimiento de renovación, solamente se van a evaluar
las condiciones que me fueron exigidas originariamente para darme el certificado. Es decir, si a mí me exigieron 5 condiciones, que cumpla 5 cosas para darme mi certificado, pues como todos saben, en la inspección vienen en 2 oportunidades. Si yo pido mi certificado, vienen en una primera oportunidad y me dicen, has cumplido con 3, pero te faltan 2. A tu local te corresponde que cumplas 2 cosas más. Adecúalas, subsana y vengo en determinada cantidad de días y te doy tu certificado si las has cumplido. Entonces yo adecuo, trabajo esos días, implemento en mi local para cumplir dentro del plazo que me han dado. Cumplo con estas 2 cosas adicionales, ya tengo las 5 que según la municipalidad tendría que cumplir, y la municipalidad viene, ve que he subsanado en este caso lo que me han exigido, ya tengo las 5 que me exigen, me da mi certificado. 2 años después yo vengo a renovar y la municipalidad solo tendría que evaluar que haya mantenido esas 5 condiciones que me exigieron originariamente para darme mi certificado. No me pueden decir, no, ahora consideramos que creemos que tienes que tener 10 condiciones. Ahora, aparte de las 5, tienes que tener 5 adicionales. O de repente se olvidan de las 5 iniciales y te dicen, te pido 5 otras distintas a las que te exigieron originariamente. Que es, por ejemplo, eso se ha visto muchas veces en donde les piden que tengan un sistema de extinguidores, una cantidad de extinguidores por piso, y después se dicen, no, ahora tienes que tener rociadores de agua. Entonces, cambian de exigencias. Entonces ya no te pido extinguidores, sino ahora te pido rociadores. Entonces, eso está prohibido, porque en un procedimiento de renovación la ley es clara que solamente se va a evaluar las 5 cosas que me exigieron originariamente para obtener mi certificado. Si yo las mantengo, la municipalidad está obligada a renovarme el certificado en la medida en que he mantenido lo que me exigieron originariamente. E Indecopi también ha señalado que es barrera burocrática ilegal que te exijan más cosas. Entonces, en principio tampoco es que al momento de la renovación, no es que los alcaldes que quieren cerrar un local puedan decir, ya, espérate cuando vence su certificado, ya, ahí lo agarramos y le plantean exigencias que no va a poder cumplir y ahí sacamos de circulación a este establecimiento que he prometido a los vecinos que no va a funcionar. Eso tampoco se puede hacer porque las reglas felizmente son claras y ya Indecopi también ha emitido conocimiento sobre las reglas de juego que existen. Ahora, esas nuevas reglas de juego no aplican para los que ya estaban jugando el partido, digamos, pero aplican para los nuevos que están entrando. O sea, si hace un año se evaluaban 5 cosas y hoy día no se evalúan 5, se evalúan 10, entiendo que aquellos, por ejemplo, que quieren... vamos al mismo caso de Surco, ¿no? Imagínate que haya un empresario que quiera hacer una sala de conciertos o lo que fuera en algún local en la municipalidad. Ahora la municipalidad entendería que sí le pudiera exigir a ese nuevo entrante, no los 5 que le exigió al anterior, sino los 10, ¿correcto? Eso sí es posible. También sería difícil, ¿por qué razón? Porque la única forma que podría exigirlo sería que el establecimiento hubiera sido informalmente construido. ¿Por qué razón? Porque también existen abundantes precedentes de Indecopi que establecen que cuando a mí me han dado la licencia de obra para desarrollar determinado giro, a mí yo tramito una licencia para, en este caso para una sala de conciertos porque quiero desarrollar determinada actividad, me adecué, mi construcción se hizo según determinada norma, de repente antes de alguna nueva norma que puedan introducir al reglamento de acción de edificaciones. Para un ejemplo más sencillo, por ejemplo, el reglamento de acción de edificaciones establece que cualquier construcción que se haga ahora tiene que tener o una rampa para discapacitados o un sistema de ascensor para que pueda subir una silla de ruedas. Entonces, esa es una exigencia actual que se da dentro de los procesos constructivos. Si yo tramito mi licencia de obra para un local nuevo, para construir un local nuevo, lo construyo y obviamente va a estar adecuado al reglamento de acción de edificaciones. Entonces, cuando después de haber tenido mi licencia de obra, yo me voy a pedir mi licencia de funcionamiento, porque quiero pedir mi licencia de funcionamiento para trabajar, para realizar el giro para el cual construí ese local, la municipalidad obviamente me da en la evaluación de defensa civil que revisa planos para ver que mis planos están adecuados al reglamento de de edificaciones porque he construido durante la vigencia del reglamento de edificaciones, están adecuados. No podría no estar adecuado porque si no, no me hubieran dado la licencia de obra. Entonces, si mi construcción es reciente y está adecuada al reglamento de edificaciones, entonces yo tengo la garantía de que invocando eso también tendría que pasar la evaluación de defensa civil en la que se van a evaluar mis planos, porque mis planos han sido aprobados por la municipalidad y la municipalidad ya reconoció que se adecuan al reglamento de edificación. Eso es en el caso de las edificaciones nuevas. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una edificación antigua que no se construyó según el reglamento de edificaciones, sino según el reglamento nacional de construcciones? Porque puedo tener una exigencia que no se evalúa, que digamos, que no... cumplir exigencias que no son las que están establecidas por la norma actual, sino por la norma antigua que es el reglamento nacional de construcción. Entonces no se va a adecuar a la norma actual. Entonces, en ese caso,
y muchas municipalidades lo han intentado, el interesado va, hace su trámite de licencia de funcionamiento y en la evaluación de defensa civil le dicen tu construcción no está adecuada al reglamento nacional de edificaciones. Por decir que digan que el ancho de los pasadizos de un local tiene que tener determinado metraje y el tuyo tiene 10 centímetros menos o 20 menos porque tú has construido bajo la antigua norma. Entonces, sobre eso también hay que saber que el reglamento nacional de edificaciones establece que su aplicación no se puede realizar de manera retroactiva, es decir, yo no puedo juzgar una construcción anterior según las normas vigentes y según cualquier modificación que se le vaya haciendo al reglamento de las edificaciones, porque tiene varias normas, ¿sabes? Y se le agregan, cada cierto tiempo se le agregan nuevas normas sobre determinado tipo de locales. Entonces, sus normas se van a aplicar siempre hacia futuros, en construcciones futuras. No es que yo podría someter a la evaluación del reglamento de las edificaciones una construcción antigua, porque ni siquiera pasarían. Imagínate, Palacio de Gobierno no creo que cumpla, por ser una construcción antigua, no cumpliría el reglamento de las edificaciones, y no significa que sea inseguro. O municipalidades antiguas, hay municipalidades antiguas que la construcción data de hace más de 100 años, entonces esos locales no podrían, definitivamente tampoco cumplen con el reglamento nacional de edificación, entonces, pero no significa que sean locales inseguros. En principio, los que tienen construcciones antiguas que no se adecúan, tienen que saber que por tener una construcción antigua, no significa que, mejor dicho, por el hecho, tienen que saber que ante la situación de inadecuación a la norma actual de una construcción antigua, eso no va a ser obstáculo para que obtengan su licencia de funcionamiento, porque su construcción antigua no va a poder ser juzgada, analizada bajo la norma actual, porque sería ir contra el principio de irretroactividad de la norma. Entonces, eso también tienen que saber. Eso es, a ver, para ponerlo esto como un ejemplo bien aterrizado, si yo me dedico a hacer conciertos y dentro de un distrito existe un local construido para conciertos con una norma de repente anterior, porque es un local de hace 20 años, pero que en su momento, digamos, fue validado para que el local sea para sala de conciertos, por ejemplo, y yo lo tomo, lo alquilo, por ejemplo, y pido mi licencia de funcionamiento, a pesar de que hay nuevas exigencias, deberían dármela debido a que el local fue construido con la norma antigua, y a pesar de que yo soy nuevo, no tenía nada que ver, recién estoy alquilando, soy el que va a gerenciar el negocio, no debería tener absolutamente ningún problema si es que efectivamente cumplió en su momento con esas reglas. Eso es lo que estás diciendo al final, ¿correcto? Efectivamente, no me puedes decir que mi local es inapto, porque la aptitud de mi local, por llamarle de alguna manera, no se puede juzgar bajo la norma actual, sino bajo la norma que estuvo vigente cuando yo obtuve mi licencia de obra. De acuerdo. Ahora, un último punto que quisiera tratar, dos últimos puntos, Carlos, para que nos regales unos minutos. El primero tiene que ver con el tema de un comentario que tengo una duda ahí con respecto a lo que el alcalde entrante de Surco mencionó en algún momento, y es la cantidad de dinero que la municipalidad recauda a partir de la entrega de licencia de funcionamiento. Y efectivamente, claro, si tú en un local grande, por ejemplo, este es un concierto, como entiendo, de miles de personas, como este local, de acuerdo, donde iba a ser el concierto de Juan Luis Guerra, en teoría el monto recaudado debería ser un monto interesante. La pregunta es, ¿la municipalidad a través de esta expedición de licencias debería quedarse con un porcentaje de este monto? A mí no me hace mucho sentido económico, porque entiendo que para eso está el impuesto a la renta y otros impuestos, pero se mencionó eso, entonces, y creo que mencionó un monto como de 700 soles o algo así que recauda la municipalidad. Entonces, dado que la municipalidad recauda poco con respecto a un giro de negocio, un local que genera en un evento, digamos, un monto interesante, eso tendría que cambiar y la municipalidad tendría que tomar parte de esa recaudación bajo algún esquema de impositivo, de tasa, no sé, para que tenga sentido para la municipalidad económico dejarlo operar, o definitivamente eso no va por ahí. No, bueno, hay que aclararlo, porque en principio digamos el comentario del alcalde fue que por cada vez que lo autorizamos a realizar un concierto, la municipalidad gana tanto, cada vez que se emite una autorización. Entonces aquí tenemos que entender algo muy importante, que los tributos, porque aquí hablamos de tributación municipal, existen en el Estado peruano, existen tres clases de tributos. En un extremo tenemos
los impuestos, que son los impuestos como el impuesto a la renta que pagas tú, que pago yo, que paga cualquier persona, que nosotros no le podemos pedir al Estado cuentas de lo que va a hacer. De repente yo este año pagué determinada cantidad de dinero por los ingresos que tuve este año, y de repente el Estado va a construir una carretera en Madre de Dios, que probablemente yo en mi vida quizás nunca la vaya a transitar. Entonces, yo no puedo decirle al Estado, no me estás beneficiando a mí, o de repente construyo un hospital para la gente que tenga alguna enfermedad que yo espero no tener y nunca ser consumidor de los servicios de ese hospital. Pero yo no le puedo decir al Estado, no utilices los impuestos para beneficiar a otras personas, porque el sentido del impuesto es que el Estado pueda obtener digamos, recursos a través del trabajo de todas las personas, una parte del beneficio que las personas generan por su trabajo en territorio peruano, porque el Estado, por eso es legal que el Estado lo cobre, porque nos enriquecemos en territorio peruano y el Estado tiene derecho a una parte. Es esa parte que el Estado la recauda como impuesto. El Estado puede hacer lo que quiera, puede beneficiar a los más necesitados y es lo correcto, es lo justo, y es lo justo. Para eso está el impuesto y nadie le puede pedir cuentas al Estado de lo que es lo que hace con mis impuestos. Pero en el otro extremo de los tributos tenemos a la tasa. La tasa es el tributo que uno paga al Estado por un servicio efectivamente prestado. Es decir, si yo quiero tramitar una licencia de funcionamiento, en principio la tasa de una licencia de funcionamiento, la tasa es el costo de la evaluación, es decir, es la hora hombre del técnico que evalúa mi expediente, la tinta que se gasta al imprimir mi certificado, el cartón, las hojas, la hora hombre del funcionario que la va a firmar, la depreciación del botoncito de la máquina en la que están proyectando la resolución que me va a otorgar la licencia, todo el costo de evaluación, hasta el costo de la notificación, porque si me van a notificar a través por un courier o por una moto, todo ese costo debería estar cubierto por la tasa, porque la tasa está destinada a cubrir un servicio que me da la municipalidad individualizado en mi persona. Es decir, si yo pago una tasa, yo tengo el derecho a exigir que el íntegro de lo que he pagado por la tasa sea destinado a cubrir ese servicio. Y es más, si el servicio tiene un valor menor y la tasa genera un dinero a la municipalidad mayor al del servicio que me está brindando, mayor al costo del servicio que me está brindando, incluso yo podría cuestionar esa tasa, porque sería ilegal que me cobren más dinero del que necesitan para cubrir el costo del servicio que me dan. Entonces, en este caso, la tasa está destinada íntegramente a cubrir el proceso de evaluación, los recursos humanos y materiales que la municipalidad invierte al evaluar si procede o no que me den una licencia de funcionamiento. No es como un impuesto como el arbitrio, como el predial, que esos son impuestos que, como el ejemplo que te di, los impuestos que el gobierno central puede utilizar para una carretera, la municipalidad si quiere puede utilizar el impuesto predial para determinadas obras que pueda querer el alcalde. Y los arbitrios los va a destinar a dar otros servicios que son seguridad ciudadana, que también tienen los arbitrios también son tasas, tendrían que ser destinados a otros servicios. Pero el procedimiento de evaluación de licencia de funcionamiento, la tasa que yo pago por una licencia de funcionamiento, no puede estar destinada a otro servicio, al servicio de seguridad ciudadana, para pagar un sereno más de repente para el alcalde, porque también mencionó que iba a aumentar el número de serenos. Entonces, lo que yo pago por una tasa no puede ser destinado para otro servicio, ni menos para obras, porque para las obras son el impuesto predial y otros recursos que le Ministerio de Economía y Finanzas. De acuerdo, entonces, digamos, en resumen, en este caso, no es válido el hecho de que, digamos, porque la recaudación sea alta en la municipalidad para que te dé la licencia de funcionamiento para este concierto o para el permiso para ese concierto, entiendo, tenga que tener una recaudación alta debido al ingreso que va a generar ese evento, ¿no? Finalmente solamente la tasa. También de todas maneras aclarando que la ley de tributación municipal establece que hay un impuesto, esto ya no hablamos de la tasa de evaluación, yo hablé de la tasa porque en la noticia el alcalde se refirió a lo que se cobra por autorizar, pero independientemente de eso, sí, también hay que tener claro que los espectáculos públicos no deportivos generan otros ingresos para la municipalidad según el aforo. Entonces, si un local vende determinados números de entradas, un porcentaje sí es para la autoridad municipal. Pero eso es otra cosa, eso no tiene, aclaro que no tiene nada que ver con la autorización. No tiene nada que ver con la autorización. De acuerdo. Ok. O sea, no el hecho de que te digan que te autorizo o no, es una cosa y te deberían autorizarte, pero otra cosa es aquello que la municipalidad puede recaudar por ese evento. ¿Cómo se llama eso? Porque entonces eso sí es un impuesto. Claro, que hay un impuesto para los espectáculos públicos no deportivos, pero eso no creo que sea 700 soles, porque 700 soles es el costo de una autorización. Lo que se paga por un espectáculo público no deportivo, que sí hay un impuesto para la municipalidad,
que no, como te digo, no creo que se haya referido a los 700 soles, sino que hay un impuesto que es un porcentaje de la taquilla, es decir, lo que se venda, del aforo que hay. Entonces, esa es una cantidad mayor que sí tienen que pagar todos los que realizan espectáculos públicos no deportivos. Pero en este caso entonces, yo no conocía pero eso. No son los 700 soles de los que habló el alcalde por autorización, eso es otra cosa. De acuerdo, pero entonces la municipalidad por cada espectáculo público entiendo que sí está llevándose parte de los ingresos de ese espectáculo, en general, o sea, fuera un concierto, un partido de fútbol, no sé, eventos públicos. Mira, la ley de tributación municipal les da esa facultad. Ahora, el problema es que muchas municipalidades, no sé cómo sería en el caso de Surco actualmente, pero muchas municipalidades, ¿cómo se llama? Casi todas podría decirte que no cobran estos impuestos, no saben cobrarlos, porque para cobrarlos tendrían que digamos, hacer muchas implementaciones materiales, tendrían que contar con recursos materiales, tácticos, para contar, porque en principio para hacerlo legalmente, tendría que una persona de la municipalidad que estuviera contando cuántas personas entran y ver la venta total, una persona en la boletería y una persona que ingresa, que está controlando la asistencia, para hacer el cobro y hacer un cálculo para decir al empresario esto es lo que ha sido tus ventas y esto es lo que tienes que pagar. Entonces son pocas municipalidades las que lo hacen. Entonces la mayoría de municipalidades en donde esperan cobrar es en la autorización, porque de repente es lo más fácil de cobrar y no intentan lo otro, porque de repente es un poco más complejo, incluso legalmente hablando, según las normas tributarias, la forma de calcularlo tiene alguna complejidad, entonces no se complican y normalmente van al camino fácil de cobrar solamente por la autorización. De acuerdo, ok, pero lo correcto es lo correcto, o sea, yo no sabía que existía esta posibilidad, pero si existe esta posibilidad y es legal, entonces se tiene que respetar la ley, por lo tanto tendrían que adecuarse las municipalidades para poder hacer el cobro bajo la vía legal, pero la vía que no en la evaluación, no considerarlo en la evaluación de la licencia de funcionamiento. Claro, pues son dos cosas independientes. No es para lucrar. Claro, pero finalmente el otro sí es un impuesto, o sea, la municipalidad recaude y con eso puede hacer lo que se le dé la gana a la municipalidad dentro del distrito. Claro, ahí sí tendría todo el derecho a hacerlo. De acuerdo, solamente que se tiene que adecuar a ley la misma municipalidad para poder hacerlo de la manera correcta. Y si tiene la vía para hacerlo, bueno, lo que debería hacer es que lo haga, pero bajo la vía correcta. Una última consulta, Carlos. Ya, a ver, yo soy empresario y a mí me pasó lo que le pasó, por ejemplo, a esta empresa del concierto ese Juan Luis Guerra. ¿Qué es lo que puedo hacer yo ante medidas que pudiera eventualmente tomar la municipalidad que no son necesariamente legales, ¿no? Sino que contravienen algún tipo de norma? Entiendo que la vía principal, es el Indecopi, ¿no? Y entiendo que tiene que ver con el tema de barreras burocráticas ilegales. Cuéntanos un poco, que ya me clausuraron, de repente me han puesto una multa, me han notificado. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que le corresponde? ¿Cuál es el siguiente paso que tiene que hacer el empresario? Bueno, en el caso concreto tendría que ver cuál es la razón por la que lo están clausurando, analizar si la exigencia que le hacen es correcta o es incorrecta. Si no tiene fundamento legal, sería barrera burocrática, tendría que denunciar ante Indecopi, esperar a ganar su barrera burocrática ilegal para que tengan la certeza de que ya no les van a poder, de que al menos esa exigencia o esa restricción que les está poniendo al funcionamiento, al desarrollo de sus actividades comerciales, van a saber que nunca más esa municipalidad los va a poder molestar con esa exigencia particular porque ya ganaron su barrera burocrática. Eso es lo que tenía que hacer en principio. Ahora también el tema que te dije, ¿no? Si hay clausuras ilegales porque no se han realizado con una resolución, porque no tienen una resolución firme, y es más, el ejecutor coactivo no ha intervenido, también los empresarios tienen que saber que en principio ni siquiera la policía debería prestar apoyo, porque cuando yo he tenido casos de que han clausurado así injustamente, abusivamente, sin cumplir el debido proceso por una clausura, tendría que saber el empresario que en principio esa clausura no vale nada. Y es más, la policía también, porque la policía a veces no se entera, pero te cuento que hay una directiva de la Policía Nacional que regula el auxilio, el apoyo de la fuerza pública y establece con toda claridad que el auxilio de la fuerza pública no se puede brindar si no lo pide un juez o un ejecutor coactivo. Son los únicos que pueden pedir. Entonces, en principio, la policía tampoco no tenía por qué meterse. Pero en algunos casos que hemos tenido así de clausuras abusivas y los empresarios han dicho, entonces esto es algo abusivo que yo no tendría por qué acatar,
hay muchos empresarios que dicen sí, pero yo desacato y después viene una denuncia penal o la policía me va a venir y me van a llevar a la comisaría y voy a estar declarando toda la madrugada porque ¿cómo se llama? Los inspectores fueron y ya trajeron un policía y dijeron que yo estaba reabriendo a pesar de una clausura municipal. Entonces, en esas circunstancias, la experiencia demuestra, al menos la mía, en mi práctica particular, al comisario también se le puede hacer llegar una carta notarial y se le dice no apoyes esas diligencias ilegales de la municipalidad porque el auxilio de la fuerza pública lo tienes que prestar según tu directiva y no a pedido del jefe de fiscalización o de repente del alcalde. Además, ni el mismo alcalde podría llamar a pedir la fuerza pública. En principio, salvo que se dé un tema de flagrante delito, porque ahí cualquiera puede llamar a la policía, ¿no? Pero para ejecutar una sanción municipal ante el desacato, ante el incumplimiento de una sanción municipal, el único que puede llamar a la policía para hacer efectivo el cumplimiento grado fuerza es el ejecutor contigo. Entonces, el empresario tiene que saber que en principio esa clausura no vale nada y no obliga a nada. De acuerdo. Carlos, bueno, creo que te hemos quitado un poco más del tiempo convenido inicialmente, pero la lección, digamos, del día y para toda la gente que nos está mirando es no necesariamente el hecho de que la municipalidad, digamos, genere o te diga que te va a clausurar, implica necesariamente que tiene el respaldo legal para poder hacerlo. Hay que evaluar si efectivamente esa clausura procede o no con los puntos que nos acabas de mencionar. Pero en mi experiencia, digamos, personal, entiendo que el Indecopi es una de las vías, en realidad, o la vía correcta, normalmente antes de que se haga el tema de la clausura, para poder hacer valer tus derechos ante la municipalidad cuando se quiere imponer una barrera burocrática ilegal, ¿es correcto? No antes. Lo que tendría que pasar antes para que me clausuren es que yo tendría que haber agotado el tema judicial. Pero independientemente de eso, porque como te dije hace un rato, al comienzo de esta entrevista, si a mí me clausuran, yo tengo todo el derecho de no estar de acuerdo, me puedo ir a un proceso judicial y mientras dure ese proceso judicial, en principio no tendría por qué clausurarme porque la resolución de sanción que ordena la clausura de mi local está judicializada y hasta que después se pronuncie. Pero como por el Poder Judicial sabemos lo que demora en resolver una demanda, eso podría tardar 10 años, en principio yo no tengo la seguridad, yo no tengo la seguridad de que voy a ganar, porque también primero hay que saber que el juez peruano también, digamos, todos sabemos cómo es el Poder Judicial de este país, entonces no existe predictibilidad. Entonces yo a veces me ha tocado llevar varios casos iguales y en algunos me han dado la razón y en algunos no. Entonces en el Poder Judicial no existe predictibilidad y por otro lado existe lentitud. Entonces yo tengo la certeza de que si judicializo y si impugno no se me puede clausurar porque es ilegal, sería ilegal que me clausure por las razones que te voy a explicar, pero igual sigo en un problema. Entonces estoy en un problema hasta que no haya un pronunciamiento definitivo que diga que la exigencia que está motivando mi clausura es ilegal, es incorrecta. Entonces, paralelamente a las acciones de judicialización que uno puede tener para impedir que la clausura sea efectiva, uno tendría que ir al Indecopi y exigirle que emitan un pronunciamiento diciendo a mi favor, que diga que esa causa que motiva mi clausura, esa exigencia que motiva mi clausura, ese requisito cuyo incumplimiento motiva mi clausura es barrera burocrática ilegal y que por lo tanto no me pueden clausurar por eso. Si Indecopi dice eso, que eso va a ser, en el peor de los casos demoraría 6 meses en resolver y aparte, como les digo, con predictibilidad, sabiendo que si la razón les asiste se va a ganar. Entonces yo iniciaría esa acción paralela, pero que no está, digamos, en el orden ordinario, porque el orden ordinario es reconsideración, apelación, demanda judicial. Si no me da la razón en la demanda, apelación judicial y después recurso de casación ante la Corte Suprema. Ese es el camino ordinario. Indecopi es un camino paralelo, no forma parte de ese camino, no está dentro de los pasos que hay que seguir. Pero uno lo hago para detener la clausura y el otro camino que ante el Indecopi es un camino que sigo para efectos de lograr un pronunciamiento rápido y no estar esperando, digamos, no estar 10 años angustiado viendo en qué va a terminar. Si gano mi Indecopi, ya mi problema ya se solucionó. Dame un ejemplo real, de repente, de algún proceso que hayas llevado a cabo con alguna municipalidad en donde, o sea, solamente para entender el proceso en sí, ¿no? Creo que tienes, me contaste en algún momento algo con un caso de una clínica dental, por ejemplo. Entonces, para que la gente entienda, con un caso real específico, nos puedes contar rápidamente el proceso que se siguió y el tiempo, más o menos para que la gente entienda los tiempos que demora y más o menos cuáles son los pasos que hay que seguir ahí.
Si nos puedes contar, por favor, cuál fue el problema y cómo se resolvió ese problema, para identificarlo mejor como empresarios ante un caso muy puntual. Sí, bueno, este caso había sido con la municipalidad de San Borja. En este caso correspondía que fuera una aprobación automática. Ya había ganado el cliente su licencia por aprobación automática, porque hay licencias de locales menores, más pequeños, cuyo riesgo potencial es mínimo. Corresponde que la municipalidad, al revisar mi documentación, ver que está completa y con el solo sello de recepción, se considera que esa recepción es el otorgamiento de mi licencia. Eso es lo que se conoce como régimen de aprobación automática. Entonces mi cliente ya había obtenido su licencia por aprobación automática, pero la municipalidad le dijo, bueno, más le formuló una observación después, cuando en realidad no correspondía que fuera después, porque normalmente esas observaciones que impiden la aprobación automática se hacen de manera inmediata, en mesa de partes, en ventanilla, cuando tengo mis documentos. Si me ponen el sello de recepción sin observaciones, significa que ya mi documentación está completa. Entonces esa es la única oportunidad, porque la ley dice en una única oportunidad van a poder hacer la evaluación. En esa oportunidad evaluaron y vieron que todo estaba completo, pero después, fuera de esa única oportunidad y contraviniendo la ley, le dijeron tienes que presentar una autorización de entidad prestadora de salud. Imagínate, un consultorio odontológico, porque entidad prestadora de salud pues son las empresas que dan servicios al Estado para los asegurados. No es una entidad prestadora de salud, no es un consultorio odontológico. Entonces era absurdo, pero le formularon esa exigencia y le dijeron tu aprobación automática no vale porque tu documentación está incompleta. A pesar de que no era el momento para exigirle, porque como te dije, en mesa de partes, en ventanilla, no me recibir los documentos. Entonces le desconocieron su aprobación automática y al mismo tiempo le exigieron algo que era ilegal, porque no se podía exigir al momento de evaluar una solicitud de licencia de funcionamiento. Pero la interesada me dijo, ok, me han negado, vamos a Indecopi. Fuimos a Indecopi, pero la persona de la municipalidad le dijo, igual ya no te lo voy a dar porque yo ya me pronuncié, así que no te lo voy a dar. Y le dijo no te lo voy a dar, y dijo informar a fiscalización para que proceda con las acciones del caso. Incluso le dijo a fiscalización. Entonces nosotros impugnamos todas las resoluciones para que no quedaran consentidas y notificamos a la fiscalización. Le dijimos ya ha sido denunciada la municipalidad, ha sido denunciada la funcionaria que me está negando arbitrariamente desconociendo mi aprobación automática, y a ti también, si tú me clausuras, también voy a denunciarte, porque tú también, al desconocer mi aprobación automática, tú incurres también en barrera burocrática ilegal, tu jefe de fiscalización. Entonces tú ya sabes que si yo te puedo incluir en la denuncia. Entonces, ¿qué ocurrió? Ante esto, la municipalidad se replegó. El de fiscalización dijo, yo no voy a clausurar. Y antes de que sentenciara Indecopi, porque el proceso de Indecopi avanzó durante unos meses, la misma funcionaria de la municipalidad, antes de que Indecopi resolviera, reconoció la aprobación automática y le entregó su certificado a la interesada para efectos de evitar la sentencia de Indecopi. Y es más, mandar un escrito a Indecopi diciendo ya no se pronuncie porque ya dejamos, la exigencia ya no existe porque ya le solucionamos el problema y ya le dimos su certificado. Pero aún así te cuento que Indecopi vio que también la falta ya la había cometido la municipalidad al emitir esa resolución denegatoria, e Indecopi igual sancionó porque dijo la falta ya la cometiste y voy a sancionar a la municipalidad de San Borja. Entonces igual sancionó. Y durante el tiempo que demoró en pronunciarse el Indecopi, como te dije, no se clausuró el local porque nosotros le hicimos valer a fiscalización. Primero el tema de la aprobación automática, le dijimos ya tenemos una licencia, y por último le dijimos tú saca tu resolución, pero respeta los plazos porque tú no me puedes ejecutar mientras yo impugne esa resolución. Tú si quieres saca tu resolución de sanción, pero yo la impugnaré y mientras yo la esté impugnando tú no tienes ningún derecho a clausurarme porque lo único que lo puede hacer es el ejecutor proactivo. Y le dijimos para que se estuviera enterado. Y es más, también te cuento que en esa oportunidad, para que el alcalde de San Borja también tuviera conocimiento, le pusimos una carta a su domicilio para que no pudiera decir que desconocía de las irregularidades que hacen los funcionarios, porque muchas veces los alcaldes son los principales responsables, los que mandan, los que dicen exijan esto, hagan esto. Es más, adelantan opinión ante la prensa, pero a la hora de la hora dicen yo no sabía, yo desconocía. Entonces los alcaldes no firman y cuando hay la denuncia los funcionarios son los que son sancionados, los que son procesados, y los alcaldes cuando declaran ante el Ministerio Público o ante cualquier otra autoridad dicen yo me acabo de enterar cuando me citaron con la denuncia, pero yo no tengo nada que ver acá y yo delego facultades a los funcionarios y ellos hacen, yo confío en ellos y les doy la confianza y ellos hacen lo que mejor consideren y yo no puedo ser responsable de lo que hagan ellos. Entonces muchos alcaldes se intentan desentender, pero también para evitar esas situaciones la costumbre, digamos, que tenemos dentro de nuestra metodología de trabajo es que al alcalde siempre se le notifica, y no solamente ante la entidad, porque normalmente cualquier notificación a la entidad se traspapela para que el alcalde, digamos, se encuentre en una situación de desconocimiento de las irregularidades.
pero cuando hay ese tipo de irregularidades, también parte de la estrategia, como te dije, es que se le manda una carta al alcalde a su domicilio personal para que no pueda decir que no conocía. Entonces, cuando se maneja adecuadamente, mandando todos los documentos a donde se tienen que mandar, normalmente la experiencia demuestra que normalmente el administrado gana, salva su derecho, pero mientras el tiempo que se demora en ganar en Indecopi, su funcionamiento no es restringido, no es perjudicado. Y eso es lo más importante en realidad, porque al final tienes un negocio, una empresa en operación generando flujo de caja, donde ya has tenido una licencia y eventualmente por ese tipo de cosas o por este tipo de exigencias que terminan siendo barreras burocráticas ilegales, muchas empresas que no hacen nada, simplemente dicen, bueno, ya ok, terminan perdiendo ese flujo de caja y al final afectas a este tipo de negocios, a este tipo de empresas que no deberían ser afectadas en realidad y que al final tienen legalmente toda la razón. Y Indecopi finalmente le da la razón. De hecho, entiendo que Indecopi cada año tiene toda una lista, y además es público, de cada uno de los casos que salen, donde Indecopi declara una barrera burocrática ilegal que normalmente una municipalidad ha puesto. Así que creo que, digamos, como moraleja al final de este programa, Carlos, creería yo que los empresarios deberíamos tener mucho más conocimiento con respecto al tema de las leyes y precaver si es que existiera eventualmente un problema ante un tema municipal. Existen leyes igual que nos amparan, no solamente el hecho de que la municipalidad nos diga, oye, voy a multarte, voy a sacarte una ordenanza, voy a clausurarte, es lo correcto, no necesariamente es lo correcto. Hay que estar preparados legalmente para poder afrontar este tipo de situaciones y evitar perder flujo de caja de un negocio que no tendría por qué perder ese flujo de caja y afectar a los empleados, afectar a los proveedores, afectar a la gente que vive, inclusive los impuestos que viven, que están alrededor de esta empresa, de este negocio, ¿no? Carlos, no sé si quieres agregar algo más para no quitarte más tiempo, nos hemos pasado el tiempo convenido. Sí. Bueno, solamente que las personas pues sepan que no es cierto lo que se dice, la municipalidad nunca pierde, porque en el mundo empresarial siempre dicen hay que tener cuidado con la municipalidad, así sea ilegal, yo no quiero pelear con la municipalidad porque la municipalidad nunca pierde, eso no es cierto y creo que en mi práctica profesional, nosotros como especialista municipal lo hemos demostrado muchas veces, que la municipalidad cuando viola las normas sí pierde. Perfecto. Oye, Carlos, de verdad, muchas gracias por explicarnos toda. De hecho, la gente que le interese el tema puede volver a poner el video y revisar todo lo que Carlos hoy día nos ha explicado. En todo caso, vamos a poner en alguna parte de este video, vamos a poner las redes sociales y la forma en que pueden contactar a Carlos para alguien que tenga dudas específicas y quiera contactarlo. Carlos, tus redes sociales son el especialista municipal, entiendo, en Facebook, LinkedIn y YouTube, ¿correcto? Efectivamente. Sí, lo pueden encontrar a Carlos como el especialista municipal. Carlos, nuevamente muchas gracias. Vamos a dejar los datos de contacto para que lo puedan contactar si tienen alguna duda. Muchas gracias por tu tiempo, Carlos, y te vamos a seguir molestando acá en Todo Especialista de Valor Agregado TV para que nos sigas explicando de repente casos. Sería bueno, Carlos, que nos expliques casos que vayan pasando para que gente, digamos, nosotros que somos empresarios, pero no necesariamente entendemos de todo el tema de lo que puede haber en el mundo legal municipal y que nos pueda afectar al negocio, de repente ir entendiendo casos que puedan ser fáciles de replicar o entender que nosotros también tenemos algo parecido y cómo tendríamos que actuar frente a ese tipo de casos. Así que desde ya te comprometo para otros programas donde de repente vamos a estar evaluando ese tipo de casos. Sería, creo, muy interesante para la audiencia. Con todo gusto, Lucho. Dale, Carlos. Oye, muchísimas gracias por tu tiempo. Y nada, amigos de Valor Agregado TV, de Top Especialistas, conmigo, Luis Alexis Sánchez, hasta el día de hoy y nos vemos en el siguiente programa. Cuídense, nos vemos. Chao, chao.